Vamos a orar para empezar. Señor, hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre este lugar, Señor. Así como tú te moviste, Señor, sobre las aguas, Señor, y a todo vacío llenaste, a toda tiniebla diste luz, a todo lo que estaba desordenado, tú lo ordenaste, Señor. Así te pido, Señor, que tú lo hagas con la vida de cada uno de mis hermanos aquí, en Puerta del Cielo, Señor, aún los que están viendo, escuchando, Señor, este mensaje, Señor, que tú hoy puedas transformar su entendimiento, cambiar su vida, Señor, acercarlos más a ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que este mensaje que hoy has puesto en mí, Señor, pueda ser puesto también por obra por nosotros. Señor, te lo pido con todo mi corazón, con toda mi alma, Señor, y con todo mi ser, que nos transformes, que nos cambies, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok, pues el título de este tema, escucha como gracias, muy fuerte, es Despojémonos como Él se despojó a sí mismo. Coincidió con las fechas que se aproximan de Semana Santa y todas esas cosas, en la cual se habla de que Cristo murió, Cristo resucitó y hay que guardarnos. Pero este tema surgió. ¿Quiénes fueron a Acuña? Fuimos muchos a Acuña, ¿se acuerdan? ¿A quiénes se les durmieron los pies en Acuña? En el transcurso. Ay. Ida y vuelta, imagínense. 15 horas. Soportándonos unos a otros. Y la verdad, esta palabra de despojar o despójate, resonó en mi corazón cuando fuimos a Acuña. Justamente cuando llegamos, lo primerito que hicimos al llegar no fue ni al baño, o sí nos dejaron pasar al baño, pero lo primero que pasamos a hacer es al museo. ¿Sí se acuerdan? Los que fuimos. Y cuando nos toca a nosotros, porque primero pasan los jóvenes al museo y luego los adultos, ya soy adulto, ya estoy viejo, ¿verdad? Pasamos nosotros y nos tocó también el privilegio de que el que se imaginó, el que fundó el museo, nos diera el tour, que fue el Pastor Elio. A mí dije, qué padre, porque hay otros hermanos que también son certificados para dar la guianza, pero nos lo dio el Pastor Elliot. Pero llegamos a una sala, y esa sala no se lo voy a contar porque si no va a decir, ay, ¿para qué voy? Pero llegamos a una sala en el cual estaba yo observando la sala mientras él estaba explicando, pero estaba escuchando yo y observaba esa sala y escuché así: se despojó a sí mismo. Y de todo lo que él explicó, pregúntenme, no me voy a acordar, ¿verdad? Pero la parte de se despojó a sí mismo empezó así. No, ese término de ese tour, ¿cómo terminó? Los que fuimos, todos llorando, ¿sí o no? Todos ahí ministrados por el Señor, pero todavía no llegábamos al final. Pero yo en la mitad, se despojó a sí mismo. Pero no se despojó solamente a sí mismo porque Él quiso. Se despojó a sí mismo por mí y por ustedes. Dejó todo. Tus privilegios, está con el Padre, está con el Espíritu. Lo dejó todo. Y eso avivó, porque ya lo había escuchado tal vez anteriormente, pero avivó y dijo: ¿viste? Lo dejé todo. Pero muchas veces lo olvidan que dejé todo por ustedes. ¿Y por qué se olvidan? Porque no se han despojado también ustedes. Siguen con muchas cosas del mundo y no se han despojado.
Casi no soy de llorar, ¿eh? Dicen que soy muy frío. Se despojó a sí mismo. Ese ratito decía, la verdad cuando llegamos aquí todos se despojan de algo. Quería yo hacer un ejemplo en la parte de despojarlos a ustedes de algo y hacerlos sentir ese despojo. Pero en una ocasión, en una experiencia con el Señor, Él puso en nuestro corazón, el corazón de la familia, no está mi familia, sino pues si hubieran dicho, sí, cierto, sí pasó. Pero Dios puso en nuestro corazón el tomar algo de nuestra propiedad que nos gustara mucho. Y en ese entonces yo tenía como 22 años y había un pantalón que me gustaba muchísimo y dije, lo voy a entregar para ti, Señor, porque tú estás pidiendo algo. Mi hermano entregó uno de los discos que le gustaba, ¿no? Sí, y otras cosas que ellos entregaron. Y después lo pusimos como en una canasta o algo así. Y Dios dijo, ahora, eso que ustedes entregaron, quiero que vayan y al primero que pase en la calle se lo regalen. Y yo dije, mi pantalón, el que me gusta mucho. Créanme que sí, sentí feo. Dicen, sentí que me ahorcaba, ¿verdad? Y eso lo recordé y dije, eso es un ejemplo de que no me he despojado de las cosas. Eso es un ejemplo de que me afianzo de las cosas, nos afianzamos de las cosas. Bueno, en este caso puede ser, no sé, eso es algo material. Pero también hay veces que nos aferramos al pecado. O tal vez algo ya carnal, que tal vez es a una persona. A los hijos, bueno, yo iba a decir, los hijos van a decir, ay, entonces no, por eso no quieres hijos. No. Muchas veces es como que un extremo el de estar como agarrados de los hijos y nunca los soltaste para Dios. Vamos a Filipenses 2, 7, 11. Perdón, del 5 al 11. Ok, ¿estamos ahí? Ok, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, esa es la NTV. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los ¿quiénes? ¿Él era un criminal? Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo, honor, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesús es el Cristo, el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Verdad? En el versículo 5 dice, tengan la misma actitud. Eso es en la NTV. En la Reina Valera, que leemos anteriormente, dice, tengan este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir, actitud. Pero si ustedes buscan y vemos el significado que se usa en el griego, en el original, dice este mismo pensar. En nosotros ha estado el pensar desde que conocimos al Señor, que Él se despojó de sí mismo.
Cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, lo hizo de una manera especial. Vemos en el libro de Hechos que Pablo menciona a la iglesia de Filipos como una de las iglesias que demostraron su apoyo para Pablo cuando él salió de Macedonia por primera vez para predicar el evangelio. Fue la única iglesia, dice así la escritura, fue la única iglesia que la apoyó. Imagínense, de todas las que había, la única. El contexto de esta cita que le estoy dando, Filipenses 2:5 al 11, habla Pablo para decirles que no veamos por lo de nosotros mismos, sino veamos por lo de los demás. Una de las cosas que Dios trajo a mí en la parte de que lo que decía Pablo, ver por los demás, Él lo hizo. Él no vio por sí mismo, Él vio por los demás. Y por eso tuvo esa actitud de despojarse a sí mismo. ¿Para qué? Para darnos salvación. Y muchas veces dices, ¿de qué me va a salvar? Ve tu condición. Ve tu condición y dime si no te has salvado. Y si no te has salvado, entonces es que no te has despojado. Filipenses 4:15 dice: como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. ¿Alguien de ustedes les causa incomodidad la palabra despojo? ¿O lo que estamos escuchando, se despojó a sí mismo? ¿Les causa incomodidad? ¿O dicen, pues está escrito, pues sin problema, ¿no? Y muchas veces podemos leer así como una historia y decir, se despojó a sí mismo. Sí, yo ya sé que se despojó a sí mismo. Pero todo lo que implicó despojarse de sí mismo, el propio Dios, imagínense, el que es eterno, encerrado, ya por medio del Espíritu Santo, en un vientre. El mismo Dios. No, pero no era Dios, se hizo hombre. Dejó su divinidad, pero seguía siendo Dios. Seguía siendo Dios. Nunca se le quitó ese... ¿cómo se puede decir? Ese atributo, porque es hijo. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Seguía siendo Dios. Tal vez han escuchado la palabra despojo y no les causa algo en su corazón, no son conmovidos en su corazón. Mas a mí sí me conmovió. Y sabiendo que ya había tenido una caminata en el cristianismo, y decir, pues es que te has olvidado de que yo me despojé. Se han olvidado de que yo me despojé a sí mismo. Y no fue una acción en el cual dijeras, pues, sí, se despojó, y lo tomamos como una información. Muchas veces tomamos estas cosas que leemos o la palabra que Dios que nos da como una información. Y muchos tenemos información, pero no tenemos revelación. Porque cuando se obtiene una revelación, esto te anima a obedecer y a hacer. Y cuando es una información, puede ser, es un dato más, ¿no? A mi memoria. Se despojó. Dejaste todo por nosotros, a pesar de nuestra rebeldía, de nuestro orgullo, de nuestra apatía y alguna otra actitud que ahorita estés pensando que tú tienes. La experiencia en Acuña fue una experiencia de renovación
como volver a ser movido por su amor, despertando en mí incomodidad en mi vida. Muchas veces nos olvidamos de ese gran acto. Lo estoy leyendo porque eso fue lo que escribí, Ese gran acto de pasión y amor que Jesús hizo por la humanidad. Algunos tienen justo este pensamiento ahorita por las fechas que estamos pasando. Pero bien, el versículo 5 vemos que Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir. ¿A qué se refiere con sentir? El significado que se emplea en la palabra del griego se usa como froneo, que significa ejercitar la mente, es decir, tener un sentimiento o una opinión por implicación de estar dispuesto mentalmente. Es interesarse uno mismo con preocupación o obediencia. Y esta es una de las cosas que pasó en Cristo, que Él tuvo esa actitud o ese sentir que lo llevó a despojarse de sí mismo. ¿Para qué? Lo leemos más adelante, dice: adoptó la humilde posición de un esclavo. Pero en la Reina Valera dice: y estando en condición de hombre se humilló. ¿Alguien lo han humillado ahorita ya en su caminata de cristiano? ¿Sí? Por ahí algunos hasta los han abofeteado, ¿sí o no? Bueno, no es tal que lo abofetearon. ¿Quién ha recibido una humillación mayor que la del Señor? Nadie, ¿verdad? Pero ¿quién ha recibido humillación por ser cristiano? ¿O quién ha sentido vergüenza por ser cristiano? ¿Alguien? Nadie se ha avergonzado. Ájale. No, puro. Antes sí. Antes sí. No, al principio de conocer al Señor, ¿alguien se avergonzaba? ¿Y qué pasó? Me acuerdo muy bien, eso ya creo que lo he comentado, no sé si aquí o en la reunión de hogar. Una vez cuando estaba en la universidad y yo tenía una Biblia ahí en mi mochila, estábamos sentados todos los compañeros, no teníamos clase, ahí unas escaleras, y de eso que mueven las mochilas, y avientan la mía, y de la mochila sale la Biblia. Yo así de... Y la agarraron. ¿De quién es? Yo dije, chin, es mía, pero ¿y si digo que es mía me van a echar carrilla? Bueno, me van a hacer bullying, ¿no? Entonces, yo dije, si digo eso, ¿qué va a pasar? Segundos, pero digo, es mía. Porque me acordé que el mismo Dios dijo: si te avergüenzas de mí, yo me voy a avergonzar enfrente de todos y de los ángeles, de ti también. Sentí como que esa parte de humillación, porque lo hicieron a propósito mis compañeros. Y pues había chicas, ¿no? Todos estamos ahí, todo el salón. Y yo dije, ay, qué humillación. Pero valió la pena. Valió la pena porque quiero humillarme. Y humillarse también no solamente es en lo público, es en tu intimidad. No sé si alguien ha visto a Andresito luego y en su intimidad cuando estamos adorando, el postrado. Y no vi a Andrés pellizcándolo para que se postrara. Se humilló. Humillarnos es bajarnos de tu posición. Un ejemplo que yo ponía aquí era algo que hizo Jesús, el de humillarse, y un ejemplo muy ordinario, que era cuando el director de una gran empresa se junta con los empleados en el fin de año, ¿sí o no? Es como de humillarse y decir, aquí estoy con los mortales, ¿no? Y me puedo juntar y me hago como ellos mismos, hasta estoy bailando cumbias, ¿no? En el mundo, ¿verdad? Ese es el jefe no cristiano. Pero Dios se humilló a sí mismo
Pero nosotros nos hemos humillado a nosotros mismos. ¿O no nos humillamos porque no entendemos qué es humillación? Muchas veces no hacemos algo porque no sabemos. Analicemos. ¿Hay también en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Quién tiene este sentir? Este pensar de despojarse ya. ¿O nos despojamos día con día? Y si nos despojamos, ¿de qué te estás despojando? ¿Te estás despojando de tus tiempos de oración o te estás despojando de lo que te quita la atención hacia Dios? ¿Estamos poniendo por obra este pensar como Cristo lo hizo? Y si lo ponemos por obra, si ponemos por obra este sentir que tuvo Cristo Jesús, nosotros fácilmente nuestra naturaleza va a ser humillarnos. Y otra de las cosas que va a hacer nuestra naturaleza es obediencia. Humillarse y obediencia. Estas dos cosas vamos a ver hoy. Humillarse y obediencia. Primeramente, cuando tú estás en tu intimidad, me humillo ante ti, Señor, quiero pasar el tiempo en tu presencia. Y eso va a hacer que Dios hable, dé dirección a tu vida. ¿Y tú qué vas a hacer? Obedecer. Pero hay de ti si dices, ya pasé la primera parte, humillación, pero recibí del Señor una dirección que vaya y comparta la joya. Y no lo hago. Entonces todavía no te has despojado ¿de qué? De tu rebeldía. Yo no soy rebelde. Todo aquel que no obedece, no la palabra del pastor, sino la palabra de Dios, se muestra rebelde para con Dios, ¿no? Si tú te pasas un semáforo, te vuelves rebelde para con las leyes de la tierra, ¿sí o no? Y te consideran, no, así de, es que no viste. ¿Y por qué no lo hacemos para con Dios? ¿Por qué nos mostramos todavía rebeldes? Ya le estoy mencionando algo de lo que hay que despojarse, de nuestra rebeldía. Y no sé si sepan que la raíz también de rebeldía viene una parte donde es considerado como hechicería, brujería. Algo que está ya en nuestro ser y que no queremos sacar. Porque la palabra despojo es dejar. Y muchas veces nos cuesta dejar. ¿Qué no hemos dejado? Piénsenlo. ¿Lo estamos poniendo por obra? Si tu respuesta es no he puesto por obra la actitud de Cristo, es porque nosotros no queremos despojarnos. Uno puede estar viviendo pensando, no hay nada de qué despojarme, porque Cristo ya pagó por todo. Y sí, ya pagó por todo, pero entonces, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué no te humillas si ya te despojaste de todo? Pensemos cada quien en esta tarde, ya sí es tarde, ¿verdad? En esta tarde, ¿de qué debemos despojarnos? ¿Qué es lo que te traes como carga? Y no estamos hablando de el recibo de la luz, el recibo del agua, que son cargas, pero son livianas. Estamos hablando del peso. Incluso lo separa. En el versículo dice el peso y el pecado, Esa parte.
El peso se está refiriendo a algo que tú estás cargando y que tú solamente sabes, porque muchas veces no lo quieres contar, pero tú sabes qué estás cargando. ¿Estás cargando con orgullo? ¿Estás cargando con falta de perdón? ¿Con qué estás cargando al día de hoy? Que no te permite humillarte y no te permite obedecer. Hebreos capítulo 12:1. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos, también se utiliza ahí la palabra, despojémonos, todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Es una carrera. Imagínense un corredor corriendo con una armadura. ¿Sí llegará primero? La otra vez vi en una carrera a un señor que llevaba un montón de monos, peluches así colgando. Pero son de esos señores que son como aficionados en maratones y que nada más quieren como que salir en las fotos, ¿no? Pero ya se aventó como 4, ya creo. Pero con un montón de monos ahí corriendo, así monitos, peluches. Entonces, si se despojara de todo eso, tendría se sentiría lo que primero sentiría sería libertad, ¿no? De tanto peso. Algo de lo que estamos viendo y lo terminamos de ver en las enseñanzas era el de descanso, ¿sí o no? El reposar, el tener paz. Dice el contexto de este versículo 12:1, ya vimos a todos los hombres de fe en Hebreos 11, todos los hombres de fe, y dice que ahora cada quien, ya no estamos con una ignorancia de decir, es que nadie me ha contado de Cristo, por eso no tengo fe. Léete Hebreos 11 y vas a ver a todos los que por fe creyeron, aún no vieron nada, porque no vieron al Hijo, y creyeron. Y dice, ahora tenemos muchos testigos que nos han contado, ¿para qué? Para quitarnos todo peso y correr la carrera de la fe. Y hay muchos testigos ahora. Cada uno de nosotros somos testigos, ¿sí o no? Y no de Jehová. Van a decir, ay, ya, me salgo, ya se van a ir. Ya dijeron que son testigos. Dijeron que eran cristianos. Los nuevos, ¿hay alguien nuevo? Ok, todos somos de casa, qué bien. Y la verdad, todos somos testigos y podemos dar fe de que Jesús existe, ¿sí o no? Y por la fe de otros hemos creído y nos hemos quitado de ese peso. Despojémonos de todo peso. La traducción Reina Valera dice, por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo peso, ya les dije, piensen en eso que le está quitando la paz. Y tienen que entregárselo al Señor. Ese es todo peso. Siéntanse descansados en Él. Y del pecado que nos asedia. ¿Han escuchado la palabra asedia? ¿Qué significa asediar? ¿Nos agobia? ¿Perseguir? No sé si la han escuchado en las historias donde dice, el castillo está asediado por
no sé, lo están tomando. Asediar lo rodearon un ejército y no lo dejan salir, no lo dejan ni retroceder, está ahí, está asediado. Y yo lo tomé y dije, el pecado nos asedia. El pecado es el que no te deja ni avanzar y te quedas ahí, y hasta incluso puede que tú des marcha atrás. ¿Quién se ha vuelto atrás en su caminata? ¿Alguien ha visto que alguien se ha vuelto atrás en su caminata? ¿Y será por el pecado o será por su pensamiento? Dice las dos. Y bueno, en este caso podemos encontrar que sí, las dos, por su propio pensamiento, es por su propio orgullo y su propia dirección. Pero ese es pecado, ¿verdad? El orgullo es pecado. Es el pecado que los asedia, es el pecado que los está rodeando. Debemos de pensar en el pecado que nos está rodeando para poder, ¿qué? Correr, quitarlo, despojarlo y correr la carrera de la fe. La palabra que se usa para quitemos o despojémonos en este versículo es la palabra apoditsemi, que significa poner lejos, separar, alejar, literalmente o figuradamente, dejar, desechar y despojarse uno mismo. Dejemos todo lo que nos pesa, todo peso, despojemos, desechemos. Puse todos los significados porque dije, a alguna les va a caer. Porque van a decir, despojar, ¿no? Es dejar el pecado. Despojémonos del pecado. Desechemos el pecado. Dice literal o figuradamente, pero yo les digo literal. Déjenlo. Aléjense del pecado. Para despojarnos hay dos puntos latentes que menciona Pablo en el versículo principal que estamos leyendo, que es Filipenses 2, del 5 al 11. Y es lo que dice el Mesías. El mismo Mesías hizo esto, se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, punto 1. No dejó de ser Dios, pero su divinidad la dejó para hacer como tú y como yo, para mostrarnos que sí se puede vivir sin pecado en esta vida. No sé si se acuerdan. Bueno, esta ya lo iba a tocar, pero bueno, les iba a decir, pero es la que sigue. Escuché a algunos teólogos decir, Dios está dentro de un cuerpo 9 meses contenido. Ver con sus propios ojos la maldad de la tierra cuando se despojó de sí mismo, ver los corazones de la humanidad. Pero lo que más me impactó es el hecho de morir en una cruz. En esos tiempos no era una señal de respeto o de orgullo morir en una cruz. Era la señal máxima de humillación que puede existir en el mundo. Con su rostro desfigurado, golpeado, burlado, escupido. ¿Creen que estaba desnudo o no? Desnudo en una cruz, como una bandera, como diciendo el adversario, he ganado, vamos a ondear la bandera de su Mesías. Qué bonita bandera, diremos. No se humilló, nada,
Jesús no sufrió nada, no se humilló a sí mismo. Máximo castigo de humillación. ¿Se acuerdan que también en las películas veíamos a los discípulos colgados como si fueran antorchas en las noches, quemados? Servían como lumbreras. Pero el Mesías, el mismo Dios, humillado por ti y por mí. En verdad quiero que reflexionen en eso. Dios quiere que reflexionemos en eso. El Mesías humillado en la cruz, despojado de su divinidad, pudiendo decir: ángeles, bajen y ayúdenme. Pudiendo decir: no quiero, porque así pasa con nosotros. Dios nos da una orden y nosotros decimos: no quiero, ahorita no puedo, estoy ocupado, tengo 4 años de carrera todavía, Dios, y cuando termine, si quieres me avisas y escucho tu llamado. Oye, quiero que sirvas en esto. No es que no puedo porque como que eso no se me da, y mejor otra cosa, Dios, dame otra cosa. Jesús tuvo ese sentir, ese pensar. ¿Tuvo el sentir de rechazar y obedecer a Dios? Lo obedeció, se humilló. Nosotros no debemos de menospreciar este acto de amor, así que humillémonos. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo. Lo hemos escuchado y lo he escuchado ahí en una canción donde dice: mi pueblo. No está diciendo los mexicanos. Y no solamente va a decir ustedes: sí, su pueblo es Israel, que se humille él. ¿Somos parte del pueblo o no? Nos hizo parte de su pueblo. Entonces, ¿por qué no nos estamos humillando por una oración, por aclamar, buscar su rostro? ¿Por qué no nos convertimos de nuestros malos caminos? Dice que si nos humillamos, nos va a oír. Es que Dios no me escucha. No te has humillado. ¿Sí o no pasa? ¿A poco es necesario humillarme para que me escuche? Si mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, su nombre es Jesús, ¿sí? ¿Y ustedes lo invocan? Sí, ¿verdad? Si humillaren, yo iré desde los cielos. Santiago 4:9-10 dice: afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará. Entonces no quiere que sea feliz. La felicidad es Él. Humillarnos en su presencia será felicidad, porque nos va a traer exaltación. Y está haciendo algo que no debería el Señor, porque solamente a su Hijo tuvo que haber exaltado, porque Él es merecedor de todo, por hacer tal acto por todos. Y todavía de paso, dice el Señor: pero también te quiero exaltar a ti. Lucas 14:11 dice: pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. No exaltados por Dios. Si nos humillamos, Dios nos va a exaltar.
Pero aquellos que se exaltan a sí mismos, ¿qué dice? Serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán, ¿qué? Exaltados. Ya está aquí viéndose la parte de Jesús. Los que se humillan a sí mismos, los que se despojan a sí mismos. Muchos estamos acostumbrados a que nos exalten, ¿sí o no? A que nos alaben, a que nos digan algo padre. Y tú así de, qué padre. Qué padre lo que me están diciendo. Y estás por los suelos, pero dice la palabra que es mejor la alabanza del Señor que la del hombre. Es mejor la exaltación de Dios que la del hombre. Solamente esa exaltación se dará si nos humillamos a nosotros mismos. Primera de Pedro 5:6 dice: asimismo, vosotros los más jóvenes, eso también no lo quise poner, no, ahí dice jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Hermanos, la poderosa mano. Escuché un teólogo decir: me es más fácil caer al sol muerto que en las manos del Dios vivo. Y nosotros pareciera que estamos en nuestros laureles todavía. No pensamos que es un Dios vivo. No pensamos que es un Dios que nos ve. No pensamos que es un Dios que está escuchando. Pensamos que es un Dios muerto y que está en los cielos y que a Él no sale de los cielos y que ahí está. Es un Dios que está en todas partes. Él nos exaltará a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillarnos nos hará despojarnos de todo peso. Mateo 11, 28 al 29 dice: es la promesa que aquel de quien es nuestro ejemplo de humillación y exaltación dice así. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que estén cansados y lleven sus cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Mateo 11, 28 en la traducción NTV. La obediencia hasta la cruz. Ya vimos la humillación, pero Jesús dijo que fue también obediente a la cruz. Jesús nos dejó ejemplo en su paso por esta tierra y vivió una vida de perfecta obediencia, cumpliendo así el sacrificio suficiente para el perdón de nuestros pecados. En Romanos 5:19 leemos: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesús, el segundo Adán, su justicia fue aplicada a nuestras vidas. Si Él no hubiera sido obediente, no hubiéramos sido justos. No hubiera justicia para nosotros, ya que habíamos de heredar el pecado del primer Adán, haciendo posible que nosotros podamos ser obedientes. Ahora Cristo dijo: yo ya fui obediente para que ustedes sean obedientes. ¿Por qué les cuesta mucho? ¿Sí o no? ¿Por qué les cuesta mucho obedecer? Estoy seguro de que muchos hemos escuchado esta historia. Un niño estaba muy inquieto en un aula de clases, no seguía instrucciones ni se mantenía sentado como sus compañeros. La maestra le convence de sentarse y luego de un rato no muy largo el niño dice a la profesora: estoy sentado porque así me lo ha mandado, pero en mi corazón y en mi mente estoy de pie correteando por el aula. ¿Cuántos se comportan así?
¿Cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado en esa misma posición delante de nuestro Dios, en desobediencia, aún sabiendo lo que es bueno, agradable y correcto? Lucas 2:51 dice: luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en su corazón. ¿Quién era ese? El Mesías. Obediencia a sus padres. Eso es para los jóvenes. Hebreos 5 del 7 al 9. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos nosotros. Isaías 55 dice: el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente y me volví atrás. Está hablando el mismo Mesías aquí. Es una profecía de Isaías del Mesías, porque lo que sigue es ya cuando le escupen y todo lo demás. Pero dice: el Señor me ha abierto el oído y no fui desobediente. El mismo Jesús nos está diciendo: no fui desobediente por mi oído abierto. Esto lo estamos viendo también en dirección divina. Todos necesitamos una dirección divina. Y si nuestro oído no está abierto, no vamos a ser obedientes. La obediencia a Dios es una expresión y una prueba de nuestro amor por Él. El genuino amor implica obediencia. Si en verdad amamos al Señor, implica obediencia. Es una marca de nosotros los creyentes que testificamos al mundo que amamos a Dios por encima de todo. Es por eso que no hay sacrificio de labios que alaben, o de manos que le sirvan, o de pies que lleven las buenas nuevas sin obediencia. ¿De qué me sirve? Alabar, levantar las manos, ir a compartir, si no hay obediencia. Un teólogo dijo: no habrá paz en ningún alma hasta que esté dispuesta a obedecer la voz de Dios. Y cuando hacemos esto, Él nos guiará y nos llevará donde nosotros necesitamos ir, no donde quisiéramos, sino donde nuestro buen Padre sabe que es el mejor lugar para cumplir el propósito que Él tiene dispuesto para nuestras vidas. Dios ha dado su Espíritu Santo para tener victoria sobre la desobediencia. Como el niño en el aula de clases, aparentamos obedecer, pero Dios conoce el corazón y puede ver los matices de oscuridad y luz desde lo vergonzoso, y podemos guardar raíz de amargura en nuestro corazón por una falta de perdón, hasta una petición de parte de nuestro Señor para estar quietos y esperar delante de Él en silencio. Él quiere que gustemos de los beneficios de obedecer. Hay beneficios en la obediencia. Uno de los beneficios que recibió Cristo Jesús en la obediencia es ser exaltado. Nombre por sobre todo nombre. La parte que me suena como Dios, como siendo Dios obedeció cuando van por Él al templo y le dicen: esto es tiempo de irnos. ¿Creen que María ha llegado? Hijo, te estaba buscando, ¿no? ¿Por qué te fuiste? ¿No? Es que estaba en los negocios de mi padre, ¿no? ¿Y no lo regañaron? ¿Creen que lo regañaron? Bueno, si fuera mexicana María, de la oreja se lo traía Jesús, ¿sí o no?
¿Por qué te apartaste de mí? Te dije que fueras adelante. ¿Sí o no? Los padres siempre, tú adelante, hijo, tú adelante. Tengo que verte. Pero Jesús se regresó. Eso tenía 12 años ahí en el templo cuando fueron por él. Pero de los 12 a los 30, ¿qué creen? Vivió con sus padres. ¿En qué? En obediencia. El Dios de lo eterno, el Dios eterno, el que no conoce el tiempo, el que inventó el tiempo, el que hizo el tiempo, se esperó. Paciencia. Tiempo. Él no conocía el tiempo, Él es eterno. De los 12 a los 30 se tuvo que esperar. Obediencia. Él quiere que gustemos de los beneficios de obedecer, como la sabiduría para vivir en esta tierra y experimentar la novedad de vida que se inicia con la salvación. Puesto los ojos en Jesús hasta llegar al disfrute de la vida en su presencia. ¿Quiénes quieren estar en su presencia? Y para estar en su presencia entonces es necesario tener el mismo pensar, el mismo sentir que Cristo Jesús tuvo para despojarse de sí mismo, humillarse y obedecer hasta la muerte de cruz. Él nos dice ahora, todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Todo aquel que quiera seguirme es humíllese y obedezca hasta la muerte. Amén. Eso es todo.